Bueno, el papel de Asturias en Europa, el que fue hasta ahora y el que tiene pinta de que va a seguir siendo, va a ser el de una moneda de cambio para los gobiernos españoles, para el Reino de España. Desde que España entró, el Reino de España entró a formar parte de la Unión Europea, Asturias simplemente fue una moneda de cambio para perder por un lado pues con el tema de la minería, o como estamos viendo ahora con cómo se desmanteló el sector agrario asturiano, y ahora como estamos viendo que Europa, una vegada que tiene destrozado el sector agrario no solo del pueblo asturiano sino de muchos otros pueblos, quiere volver a liberalizar ese mercado cuando y el norte, el estones que ahora mismo son más potentes una vez que se desfició el sur. Entonces bueno, y una muestra más de que Asturias es simplemente una moneda de cambio para el Reino de España con la que negociar en Europa. Lo que nos llega de Europa sí, posiblemente sea muchos perres, pero estamos viendo cómo esos perres simplemente valen para tener a mafias en el poder. Son perres que están usando los sindicatos, comisiones, UGT, Partido Socialista Obrero Español, los diferentes gobiernos de Asturias, coaligados con Izquierda Unida o con el Bloque por Asturias, que están utilizando simplemente para seguir calteniéndose en el poder. Para nosotros es lo que está haciendo Europa y lo que fa el Reino de España con Asturias. Si el pueblo asturiano no es capaz de volver a tener el poder de decisión, esto va a seguir siendo así, porque realmente dentro del conjunto del Reino de España somos 1 millón de habitantes, lo cual no significa nada.